anhelo de nuestro Creador es cuidar de ti. Capítulo 9. Pablo y nuestra vida en este mundo. Pablo menciona muchas escrituras en la palabra del Creador relacionados de cómo debemos vivir en este mundo sin transgredir la ley de nuestro Creador. Mencionaré 5 escrituras relacionadas a nuestro tema. El anhelo de nuestro Creador es cuidar de ti. Primera de Corintios, capítulo 7, del 19 al 20. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Circunciso o incircunciso, libre o esclavo, pobre o rico, simple y directo. No debemos vivir en afán ni en ansiedades, ya que no vivimos para este mundo. Tengamos gozo y paz en todo momento. Primera de Corintios, capítulo 7, 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. No debemos vivir ansiosos por nada, pero si puedes optar a algo mayor de la condición en que estás, puedes hacerlo, siempre y cuando no te aleje del Creador, porque corres el riesgo de... San Mateo, capítulo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. En otras palabras, ya no dependerás del Creador, sino más bien de tus riquezas. Este es el peligro, y no solo eso. San Mateo, capítulo 6, 24. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y este es otro peligro, en que amarás a las riquezas y aborrecerás del Creador. Debes aborrecer las riquezas para amar al Creador. Por eso Pablo dice: Primera de Corintios, capítulo 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, si tienes, como que no tienes. Si no tienes, como que tienes. Porque como vimos anteriormente, no vivimos para este mundo. Primera de Corintios, capítulo 7, del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Podemos dedicarnos a muchas cosas en este mundo y disfrutar de ella, pero en la mayoría de los casos, las cosas de este mundo es como una prisión que te lleva a vivir en la carne y te aleja de la vida espiritual con tu Creador.
Primera de Corintios, capítulo 7, del 32 al 35. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Como vemos, si tenemos familia, vivimos afligidos por las cosas de este mundo. Nos dedicamos al mundo a causa de nuestra familia. Eso es la desventaja. Estando soltero o soltera, podemos dedicarnos con más libertad y más tiempo a nuestro Creador.